Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Comienza a acontecer. Le resumimos la actualidad en la próxima media hora. Los temas centrales. Solución. Llegó la solución a la polémica por la plaza en el barrio Pirayuí. Somos parte. El gobierno presentó la Dirección de Diversidad de Género. Ley de abastecimiento. Opiniones correntinas sobre un debate nacional. Fue ayer, en Casa de Gobierno, presentado formalmente esta Dirección de Diversidad de Género por el Ejecutivo Provincial. La palabra de Ricardo Colombi. Ahora el expediente va a ir al juzgado de instrucción y el Y como vivimos un mundo en constantes transformaciones, cambios, eh, creo que como actores de la sociedad todos estamos ya llamados a ocupar ese lugar que la sociedad nos ha dado, y desde el gobierno de la provincia, con este programa, con esta dirección, estamos dando un paso muy importante. Decía que el gobierno instrumenta este tipo de programas, pero que tiene que nacer de la unión y de la participación de la comunidad. Por supuesto, nosotros damos el marco, las ideas, el trazo grueso, pero este es un camino que tenemos que recorrer todos juntos. La cultura, el deporte, la salud, la educación, las fuentes laborales, la capacitación, el estudio, todos son herramientas que están al alcance, pero que se deben ir modelando de acuerdo a la demanda y el interés que vaya surgiendo. Y esas cosas a veces cuando se imponen del Estado no tienen un resultado feliz. Por eso yo creo que las cosas que surgen de abajo hacia arriba son las que triunfan en el tiempo. Lo venimos tratando el tema con todas las partes, como corresponde, como siempre lo hacemos aquí en Acontecer, referido a este caso de Rubén Rey. Recuerden, el instructor de tenis que apareció muerto, en realidad apareció muy lastimado, con serias heridas en Paso de la Patria. Fue derivado y traído al hospital de escuela como NN. Recordemos, cuando fue identificado, se trataba de el conocido profesor, instructor de tenis. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con las carreras de Leo Mayer, Agustín Berotti y tantos otros que han pasado justamente por sus canchas allí en Resistencia, que finalmente encontró la muerte en el hospital Perrando, producto de, todavía no muy claras situaciones que han sido definidas más allá de que se produce una investigación, que se comienza una investigación. Escuchábamos hace un par de días aquí, cuando se conoció que la justicia dictó la nulidad en el procesamiento contra Andrea Torres Condado. La palabra justamente la teníamos de Armando Aquino Britos, abogado que defiende los intereses de la familia de Rey. Hoy vamos a escuchar a Julio Leguizamón, el abogado de Andrea Torres. Esto nos dice la otra parte de la noticia. ahora el expediente va a ir al juzgado de instrucción y el juez de instrucción tendrá que decidir si la sobresee, que es lo que nosotros estamos por pedir, porque insisto, ya no quedan elementos de prueba, no hay elementos de prueba por producir, y los que hay no la vinculan, o dictar un procesamiento de nuevo, lo cual sería, digamos, algo sería muy amañado, pero lo puede hacer. Y si ocurriera eso, obviamente nosotros en un tiempo más estaríamos recurriendo nuevamente a la Cámara. Doctor, esta falta de elemento a la que usted está haciendo referencia, y por supuesto lo refiere el juez, ¿esto tiene que ver con una falta de investigación? ¿No se incorporaron todos los elementos? ¿Cuál es la causal de todo esto? No, se investigó todo lo que se tenía que investigar. Se hicieron muchísimas pruebas, testimonios, pericias, inspecciones oculares, reconstrucción, en su momento en Paso de la Patria, autopsias, declaraciones de médicos, se hicieron absolutas. Incluso lo último que se hizo, con
un examen de ADN, unos cabellos que habían encontrado en el interior del vehículo que conducía Andrea Torres, y fueron peritados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y el resultado fue negativo. No hay compatibilidad digamos, con los registros biológicos del fallecido señor Rubén Rey, de modo tal que se hizo una cantidad de pruebas EPROC. Ninguna de ellas de manera directa, contundente, palmaria, las indican a mi defendida como posible autora de ninguna de las lesiones que obviamente sufrió el señor Rey, están constatadas. Nadie duda de que el señor Rey fue lastimado, pero no hay ningún elemento de prueba que la posicione a ella como la autora de esas lesiones, y mucho menos después de un abandono. Vamos a los temas comunales, tienen que ver justamente con un día de sesión en el Consejo Deliberante. Allí el concejal de Libres del Sur, Gabriel Romero, habla sobre esto que también se transformó en polémica por un subsidio entregado a la localidad de Empedrado. Había propuesto él que, como corresponde, eran 500.000 pesos los del subsidio. Fueron entregados la mitad. Que no se entregue la segunda parte hasta que no se aclare justamente todo lo vinculado al monto final. Gabriel Romero, concejal de Libres del Sur. El intendente de Empedrado pide un subsidio, el intendente de Capital lo otorga. El Consejo Deliberante de Empedrado aprueba los 250.000 pesos que llegaron de los 500.000 pesos autorizados. Pero además, el Consejo de Empedrado solicita que se gestione que vayan los otros 250.000 pesos. Y mientras tanto, el Consejo Deliberante de Capital no dice nada. Así que la jornada de hoy va a ser para tratar este tema, y nuestra manera de ver las cosas es que hay que dirigirse al Departamento Ejecutivo a fin de que mientras no nos brinde la información pormenorizada de cómo se facturó este subsidio, que es a todas luces improcedente e ilegal, bueno, no se giren esa última parte, esos 250.000 pesos al municipio de Empedrado. O sea, que informe el ingeniero Fabián Ríos cómo y en qué momento se hizo el giro, y que no gire los otros 250.000 hasta que se aporte esa información. Fabián Ríos tiene que de alguna manera explicar los motivos que lo estimularon a tomar una decisión en contra de la Carta Orgánica Municipal, en contra de la Constitución de la provincia, sin ninguna norma municipal que lo habilite. Cuáles fueron las razones materiales, si había alguna urgencia que nosotros desconocemos, y el por qué se envió 250.000 pesos y no el total. Y mientras esto ocurre, porque se está tomando unos cuantos días el intendente para responder este tema que ya fue aprobado hace 2 semanas, bueno, mientras tanto que no se gire los últimos 250.000 pesos que son parte de esa autorización de 500 que él generó mediante su resolución. Quiero leerlo textual, por eso me voy a tomar de este documento que viene de la prensa de Libres del Sur y que incluye a los concejales de ECO, que dicen, el único papel que tuvimos es el de escuchar a los vecinos, aclarar sobre sus derechos y ofrecernos de gestores. Son vecinos de la placita de Grusac y Loreto que han peleado justamente para mantener la plaza, ese espacio verde para los vecinos. Y dice el título del documento: Vecinos del barrio Pirayuí, los verdaderos artífices de estas soluciones, porque finalmente, parece ser, llegó la solución para la polémica por la plaza. El concejal Hugo Calvaro. Se hizo presente una de las primeras figuras del gabinete municipal en un compromiso público frente a los vecinos, frente a la prensa. La anterior reunión había sido a puerta cerrada, no dejando entrar a nadie, en una cosa un poco turbia. La propuesta que recibieron, según lo que nos informó los vecinos y la familia Ledesma, es mejor, es más acorde a lo que ellos esperan, es mantenerlo en el mismo cuadra donde están, inclusive con una vivienda con mejores características, lo que les mejoraría la calidad de vida, y esto a ellos les parece más acertado.
aceptable y bueno, nosotros obviamente este trabajo que hicimos era de acompañamiento. Ellos estaban en un momento solos, un poco desorientados porque son una familia humilde, pero que sabía que quería estar ahí y nosotros simplemente le explicamos que tenían derecho a estar ahí. Y bueno, ahora por suerte aparentemente esto se resuelve y nosotros simplemente vamos a custodiar para que esto se vuelque en un convenio y finalmente se vuelva realidad. O sea, vamos a ser los custodios de que esto se cumpla porque la familia y los vecinos confiaron también en que nosotros lo íbamos a gestionar. ¿La plaza qué va a pasar? Bueno, la plaza también ha tenido otro tratamiento. Los vecinos en un principio no querían quedarse sin plaza, lógicamente, y ahora hay una propuesta de mejorarle la plaza, de ampliarle, de poner más juegos y de adecuarla a otras características, lo cual también sería una propuesta que acepten los vecinos, lo cual también a nosotros nos deja tranquilo porque en realidad nuestra intervención ahí fue de acompañamiento al vecino como representantes que somos, no con otros fines, así que si ellos están tranquilos, nosotros también lo estamos. ¿En otros terrenos podría pasar lo mismo? Nosotros del interbloque de ECO estamos tomando conocimiento y recorriendo todos los terrenos que se autorizaron en su momento y otros que los vecinos nos empiezan a avisar por ahí preocupados, que para una camioneta a mirar, que están observando y vamos también a seguir cada espacio verde de la ciudad para que no pase esto en ningún otro lado y que las cosas se hagan como se tienen que hacer, como se hicieron ahora, con los vecinos, conversando con ellos, llevándole mejoras y no con prepotencia, con autoritarismo y sin información, que fue lo que pasó en un principio en el Pirayuí. Siempre escuchamos debatir temas nacionales por protagonistas nacionales. Por eso decidimos bajar, en este caso, esta polémica instalada sobre la ley de abastecimiento con referentes locales. Por eso vamos a escuchar a José Ojeda, es el presidente de la Federación Económica de Corrientes, y a un diputado de Crecer con Todos, por ejemplo. Estamos hablando de Ángel Rodríguez. Con ellos dos hablamos y vamos a escuchar las dos posiciones que toman respecto de esta polémica ley de abastecimiento. Esto no es viable y que es lamentable que nuestro país siga insistiendo en este tipo de política económica y lamentable que la política se mezcle con la economía. Son dos temas distintos que no es manejado de la forma que nosotros quisiéramos. Un ejemplo para que la gente entienda, ¿qué se persigue? Y a usted como empresario, ¿en qué lo afectaría? A ver, ¿qué se persigue? Eliminar la excelencia, eliminar lo bueno, lo que uno puede aportar con ingenio, con calidad y regular para abajo, achatar. ¿Por qué? Porque para compensar el descuido que tiene el gobierno con la moneda, entonces el descrédito que tenemos todos a nivel nacional y a nivel internacional con nuestra moneda, que es responsabilidad del sector político, cuidar esa moneda, el valor de la moneda, tomamos todos estos otros caminos que no conducen a nada. El problema nacional de muchos años es que la clase política nunca supo cuidar el valor de la moneda. ¿El gobierno le está queriendo pasar el problema al sector empresarial? Y siempre termina en eso, siempre pasa eso. Cuando se le termina la maquinita ya es demasiado evidente el uso de la maquinita, terminamos siendo los malos de la película, pero no es por ahí la solución de esto. ¿Cree que el Congreso estará a la altura de circunstancias? Y creo que sí, ojalá, no sé, depende de qué circunstancia, de la nuestra yo creo que no alcanza, pero bueno, de las circunstancias de los que quieren el populismo y creen que esta es la solución a través de un capital estatal, bueno, debe ser que van a estar a la altura de eso. O sea, ¿cree que la estrategia del gobierno va a prosperar? Ojalá que no. Postura que viene de un sector importante como es el empresariado correntino nucleado allí en la Federación Económica. A ver qué dice el legislador, el justicialista, el diputado de Crecer con Todos, Ángel Rodríguez. En mi opinión, la intervención del Estado tiene sus límites. Los límites son la propiedad privada. Como se propone el proyecto actual, ¿usted cree que se invade la propiedad privada? No, creo que no. Creo que son interpretaciones, digamos, no sé si falsas, pero a veces malintencionadas, ¿no? No, sencillamente tiende a ordenar el mercado. Y si es necesario intervenir no en la propiedad privada, sino en fijación de productos máximo y mínimo. Si llega
la ocasión de lo que producen algunas grandes empresas, no las pymes, ¿no? Algunos temen una venezualización de la economía argentina con la implementación de la ley de abastecimiento. Yo estimo que en absoluto no tiene nada que ver con ni con el régimen que impuso Chávez en Venezuela, ni con la forma en que lo impuso, cerrando, por ejemplo, los medios de comunicación y teniendo solamente el monopolio. Aquí todo el mundo, mire, no debe haber momento histórico donde hay mayor libertad de prensa, de palabra, de expresión que este. Nadie le dice absolutamente nada a nadie. Lo que sí está evitar, precisamente, siguiendo con esta línea, el monopolio de las comunicaciones en manos de pocos grupos empresarios. ¿Cuál es su palabra para el empresariado correntino, que ve con cierto temor después del debate en el Senado respecto de la ley de abastecimiento? A nivel macro estamos con algunas dificultades que ya se esperaban, no podíamos seguir creciendo a tasa china, ni todo el mundo ganando dinero directamente, era momento de inversión. Bueno, ahora estamos un poco debilitados, estamos buscando nuevos mercados internacionales que estimo va a redundar en que el comercio en general, y a eso se va la política keynesiana, a que precisamente robustecer el consumo interno, ¿no? Recogí opiniones de empresarios y dicen, como no supo controlar la economía del Estado, nos pasan el problema o pretenden hacerlo a nosotros ahora los empresarios. Bueno, o no dicen todo lo que saben o no saben lo que dicen, porque no es así. Los empresarios, sobre todo algunos sectores, en los últimos 10 años han ganado muchísimo dinero, en buena ley, y realmente los felicito, ¿no? Pero ahora que hay dificultades y hay que poner el pecho, no hay que huir o dejar la deuda que yo pueda tener en manos de otros para que después sea pública, como ya ha ocurrido, el más reciente en el 2001-2002, ¿no? Voy a presentar a un conocido filósofo, destacado filósofo, que ha llegado a esta corriente en su carácter de... Tengo que leerlo porque la verdad, sinceramente, todavía no termino de entender el cargo. Es secretario de Coordinación para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Sí, yo tampoco lo entiendo. Además, nadie nos ha explicado realmente de qué trata este cargo, pero estuvo en Corrientes hoy, vino para afianzar las políticas culturales. Explicaba el señor Ricardo Foster justamente que la idea es armar debates donde la pluralidad de pensamientos estén para conseguir justamente un resultado que sea lo mejor posible de tantas ideas diversas. Cuando le pregunta a acontecer respecto de agresión a periodistas, muchas veces hemos escuchado a la misma Presidenta de la Nación hablar en cadena nacional, hacer mención a periodistas. Además, el último caso, hablamos de un periodista de Clarín que recibió a gente de la FIP en su domicilio después de una nota que justamente, bueno, de algún modo también mostraba la ruta del dinero de funcionarios kirchneristas. Todo esto para mostrar qué se pretendía con la pregunta y cuál es la respuesta de Ricardo Foster. Él, repito, secretario de Coordinación para el Pensamiento Nacional. Esto nos decía. Yo no he escuchado jamás que la Presidenta de la Nación haya utilizado frases injuriosas, descalificadoras, sino que afirma una posición y plantea, en todo caso, una mirada de la sociedad y un hacer sobre la sociedad. Hay opositores que hacen lo mismo, que desde su propia tradición, desde su propia mirada, construyen una perspectiva diferente a la del partido gobernante, tanto sea a nivel nacional o a nivel provincial. Los nombres son muy abstractos. Lo que sí hay es en algunos espacios un tipo de discurso que es el discurso de la injuria y de la descalificación. Yo no diría que es una cosa general. Creo que la vida democrática argentina es una vida muy intensa, una vida muy compleja,
La democracia es el ámbito donde se procesan los conflictos también, no solamente es el ámbito de los consensos, sino que fundamentalmente lo que la democracia pone en evidencia es que una sociedad tiene dentro suyo desigualdades, problemas, expectativas en común, que tiene que construir lo común, que tiene que construir democráticamente lo público, que no es fácil en Argentina y no es fácil en ninguna parte del mundo, pero en Argentina se han hecho cosas muy significativas. La política de derechos humanos y de ampliación de derechos ha sido histórica, que ya no es solamente un valor de este gobierno, sino que creo que es un valor profundo de la gran mayoría de la sociedad argentina, que entre otras cosas significó ley de género, matrimonio civil igualitario, política de memoria, verdad y justicia, restitución de identidades. Entonces, si nosotros pensamos la democracia como un ámbito de discusiones, de debates, de disputas, de antagonismos también, porque basta mirar lo que pasa en muchas regiones de nuestro país con la concentración de la tierra para saber que hay diferencias profundas. No es la misma la mirada del mundo de un campesino pequeño que sufre todos los días la dificultad de darle de comer a su familia que la de un gran estanciero que tiene 20.000 o 30.000 hectáreas. No es el mismo país. Por lo tanto, la democracia es el ámbito donde discutimos también la igualdad. Y hay quienes no quieren la igualdad, quienes no quieren la ampliación de derechos. Entonces yo creo que dentro del debate, dentro del mundo de las ideas, todo está permitido. Cambiamos de tema. Daniel Umber es quien coordina todo lo vinculado a la educación vial. En la provincia se suceden reuniones que tienen que ver con todo lo que se viene discutiendo respecto de traslado, transporte de sustancias tóxicas. Bienvenido sea este debate para prevenir justamente cualquier tipo de inconvenientes y de accidentes. La palabra de Daniel Umber. Queremos sacar un protocolo que contenga a todas las jurisdicciones, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Por eso que hemos invitado también a los municipios de Resistencia, Barranquera y Corrientes, para que también ellos puedan presentar su proyecto, sus ideas y después plasmarlo en un protocolo ya general. ¿Qué se entiende por sustancias peligrosas y tóxicas? Bueno, en este caso es lo que puede influir tanto en la salud de las personas, pero también en el ambiente en el cual rodea. Yo creo que ahí está el mayor de los problemas, porque a veces nosotros no tenemos ni noción con respecto al tema de transporte de este tipo de sustancias. Y nosotros los correntinos tenemos el agravante que pasa por el medio de la ciudad. O sea, el corredor Belgrano, de la bajada del puente hasta la rotonda de Pitatí, pasa por el ejido urbano, central. Entonces, imagínense si llega a haber un tipo de siniestro de estas características, ¿estamos preparados nosotros para poder hacer frente a esta contingencia? Usted como ciudadano, ¿qué tiene que hacer? ¿Me acerco al lugar? ¿Me alejo? ¿Puedo colaborar? ¿Qué hago? Entonces, todas estas cuestiones nosotros queremos justamente a través de este protocolo también informar a la ciudadanía para que esté en condiciones de actuar en este caso de contingencias. ¿Qué garantías existen que en los controles ruteros se haga la detención o la verificación de aquellos vehículos que transportan sustancias tóxicas? Pues siempre se ve que se los aborda cuando ya están en tránsito. Bueno, no, yo le digo, lo que es Gendarmería Nacional, ellos tienen la competencia con respecto a esto. Pero eso nota que también la policía, en este caso de Corrientes, también trabaja en ese sentido. Y bueno, justamente otro de los temas que estamos tratando es de capacitar, de perfeccionar al personal policial justamente para realizar el control de este tipo de vehículos. No nos olvidemos que esto es algo, tenemos que hacerlo de forma muy minuciosa, muy exhaustiva, porque tiene una cantidad de códigos que realmente un especialista tiene que trabajarlo. Entonces, para cada tipo de sustancia, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? ¿Qué utilizo? Bueno, todas estas cuestiones nosotros las estamos definiendo justamente ahora con este protocolo. ¿Habrá que hacer un cordón para el transporte de esta sustancia? Lo que nosotros tenemos pensado, que yo creo que sería lo ideal, es tener previamente un lugar, un espacio físico donde estos vehículos puedan quedarse, puedan alojarse y tener un determinado horario para que hagan el cruce. Entonces, ahí ya tenemos que hablar también con los empresarios de la Cámara del Transporte y sobre todo a nivel país y a nivel del Mercosur también. Entonces es un trabajo muy arduo, pero yo creo que sería interesante y sobre todo tener un determinado horario y hacer ya un pase en general. Y yo creo que ahí nos evitaríamos. Mire, nosotros hemos realizado un estudio que diariamente pasen por el corredor Belgrano de 50 a 100 camiones con este tipo de productos. ¿En cuánto tiempo el protocolo? ¿Antes de fin de año? No, yo creo que en menos de un mes ya lo vamos a tener finiquitado, porque
por ejemplo, bomberos de la policía de la provincia, ellos ya saben cómo trabajar en el caso. Igual que la gente del 107. Entonces, que es emergencia sanitaria, ¿verdad? Entonces, ahora, aunemos criterios, fijémonos ya un plazo y ya definamos estas cuestiones para ya decidir trabajar en forma in situ, ¿verdad? Hacemos un llamado a la solidaridad. Para la paciente Lidia Langoni, está internada en el hospital geriátrico, hacen falta dadores de sangre, RH-A positivo, dadores que deben presentarse en el banco de sangre, justamente a nombre de la paciente Lidia Langoni. Es también noticia, ha asumido como nuevo vicepresidente de la Asociación de Clubes, hablamos del tema de básquetbol, Eduardo Tassano, hoy directivo del Club de Regatas, que llega entonces a ser vicepresidente en la máxima institución del básquetbol nacional. También hay que hacer mención que hubo sustos, hubo alarmas hoy cuando se produjo un principio de incendio en el edificio del Poder Judicial poco antes de la hora 14. En la lista de temas de la jornada también hay que hablar de lo que pasó en Lavalle. Hoy hablábamos justamente con Carlos Ódena al mediodía, nos contaba detalles de lo que fue este operativo que terminó con 108 personas encontradas, trabajo de esclavo entre indocumentados, menores, que estaban trabajando en una productora de tomates muy importante de Lavalle. Hay 2 personas detenidas, dicen que una de las personas detenidas tiene que ver con alguien del Consejo Deliberante de Lavalle. Entre otros temas también, estuvo aquí en Corrientes Rodolfo Gámez, es el director de Parques Industriales de la Nación, harán un relevamiento en Corrientes. En el 2003 había 80 parques, la mayoría de esos parques no cumplían funciones de parque. Eran potreros, eran pistas para aprender a manejar, eran canchas de fútbol, eran lugares donde pastaban vacas, animales. Hoy tenemos 330 parques. Casi todos, por no decir todos, cumplen la función de parque. La demanda de radicación de empresas en los parques va en aumento. Nosotros recibimos constantemente solicitudes de empresas nacionales y aún del exterior que quieren venir a radicarse a la Argentina o que quieren trasladarse a algún lugar de la Argentina, y lo primero que hacen es buscar un sitio en un parque, porque el parque favorece a través de sinergias y a través de disminución de costos y a través de ventajas de localización, todo lo que tenga que ver con la competitividad de las empresas. ¿Solamente asesoramiento o financiamiento también puede aportar la cartera a su cargo? Fundamentalmente financiamiento, y no financiamiento por el sistema tradicional, es decir, plata que se devuelve, sino subsidios para desarrollar obras intramuros. Es decir, el parque o el municipio en este caso nos presenta un proyecto de inversión dentro del parque, nosotros podemos financiarlo hasta 3 millones de pesos con plata que pone el Estado Nacional y que no son devueltos. Aquí en Capital, creo que ya a los colegas le preguntaron, ¿es el predio Santa Catalina? Sí, exactamente, es el predio que tiene la ventaja de la localización frente al río, como decíamos, o tocando el río, con lo cual favorece algún tipo de industrias náuticas que puedan radicarse allí. ¿Cuál es el beneficio social que traen los parques sociales? Los parques industriales, perdón. 2 beneficios tiene. La primera es generar un entorno más amigable para la convivencia de los vecinos en el casco urbano. Todo lo que tenga que ver con tránsito de camiones, con ruidos, con efluentes, con algún tipo de desmanejo del ambiente, todo eso al ser trasladado a un parque favorece la convivencia de los vecinos. Pero además y fundamentalmente genera empleo genuino. Las empresas que están en un parque, que van a un parque, que vienen desde fuera a radicarse, obviamente lo hacen con mano de obra local. Con lo cual el favorecer socialmente está más que justificado. Bueno, el parque mencionó hoy, para que me recuerde, el Parque Industrial de la Capital tendría un financiamiento de alrededor de 3 millones de pesos. El parque podría acceder a 3 millones de pesos para financiar obras intramuros, pero no es solamente eso. Una vez que completa las obras y rinde los 3 millones de pesos, puede acceder a otros 3 millones de pesos y así sucesivamente para completar una priorización de obras que se van dando a través del tiempo. Pero además hay otros programas que favorecen la integración de un laboratorio, por ejemplo, de un aula virtual, de un salón de usos múltiples. Es decir, hay muchos instrumentos, aparte de esto que es bien directo, que favorecen a fondo perdido las inversiones dentro de un parque.
Comenzamos a despedirnos con los datos del tiempo a esta hora. Otra jornada con, calor en la ciudad capital, este veranito que estamos viviendo y que aparentemente se va a extender también durante el fin de semana. Estos son los datos que tiene el tiempo. La temperatura actual 26 grados, 55 el porcentaje de la humedad. Para el viernes, buen tiempo pronosticado, 16 la mínima, 33 la máxima. El sábado, mínima 18, máxima 33. Domingo, mínima 17, máxima 32. Detectan trabajo esclavo en una productora de tomate en Lavalle. 2 detenidos, 108 personas en total, entre indocumentadas y menores, vivían en chozas de plástico. Entrando a Corrientes, 3 camiones fueron interceptados por Gendarmería Nacional. Llevaban 2 toneladas de marihuana. Informan un caso sospechoso de gripe A en la Escuela Misericordia. Sofocan un principio de incendio en el edificio del Poder Judicial. Hubo sustos, hasta corridas. El jefe de Vialidad Nacional explicó sobre el puente Belgrano. La capacidad de transporte está saturada, no la parte estructural. El día por delante. Comienza mañana la Expo Rural en el predio del Riachuelo. Después de 3 años vuelve al Vera Hansel y Gretel, la ópera infantil, en el Teatro Vera desde las 10 de la mañana y a las 15. Llega una comitiva de funcionarios kirchneristas presididos por Jorge Capitanich. Va a inaugurar la avenida Las Heras. Hasta aquí las noticias del día. Está usted informado. Buenas noches. Buen descanso.